Señor, te damos muchas gracias por esta tarde, gracias porque tenemos vida y porque podemos estar bien. Por favor, bendice el estudio del día de hoy, que seas tú quien hable a nuestros corazones, que tú nos guíes, llévanos a valorar todo lo que tú nos das. Y todo esto te lo quiero pedir en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, miren, entonces, continuando con la vida de Jesús, quiero que vayan por favor a Marcos. ¿Se acuerdan que habíamos visto hasta las tentaciones, ¿no? De Jesús, que era en el 1:14. Entonces váyanse por favor a perdón, vimos hasta el 1:15. Déjenme ver, fue Marcos 1:14. Ahí vamos, por favor. Les voy a ir leyendo y les digo, vamos a ir avanzando. Miren, dice, Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí ahorita en Marcos no cuenta detalle, pero en otro de los evangelios narran que Juan el Bautista fue encarcelado. Cuentan los motivos, etcétera. Era normal porque acuérdense que cuando una persona busca a Dios y cuando está pues, justamente predicando, etcétera, siempre va a haber ataques. Con una raya roja se me quita. Dani, tienes el micrófono abierto porque se escucha tu voz. Hasta allá. Gracias. Sí, siempre que alguien está buscando a Dios, etcétera, va a tener ataques. Y en el caso de Juan, pues acuérdense que él pues todo el tiempo buscaba a Dios y les hablaba directamente. Entonces, bueno, ahí fue encarcelado, pero Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, esa siempre ha sido lo que Dios nos pide, arrepentirnos. ¿Por qué arrepentirnos? Porque siempre la regamos. Siempre, día con día, siempre, aunque ya definimos algo, siempre la volvemos a regar, siempre volvemos a caer. Entonces, por eso es que nos pide arrepiéntete, porque si estás en tu orgullo, no. O sea, con Dios no, a Dios no le servimos cuando estamos en orgullo, en orgullo, en orgullo. Acuérdense, podemos ser salvos, pero pues no vamos a avanzar. Nuestra vida va a seguir siempre igual, porque el orgullo siempre está ahí presente. Entonces nos pide arrepiéntete y cree. Entonces son dos requisitos que parecen muy sencillos, pero como personas nos cuesta. La parte de creer, pues también, porque siempre es fácil decir, ay, pues cree, ten fe o tengo fe, pero pues ya ahora sí que en la realidad muchas veces no creemos. Y a mí así me pasa, ¿no? Que tengo alguna situación cuando yo estoy pasando por el problema y ahí no creo o dudo o de repente empiezo a pensar las cosas negativas, etcétera. Entonces, por eso siempre nos dice, arrepiéntete y cree. Es algo que nunca se nos debe de olvidar, siempre lo tenemos que tener en mente. Les digo, antes de aceptar a Cristo y cuando ya lo tenemos, porque esos dos requisitos nunca van a cambiar y los vamos a ver siempre en toda la Biblia. Ok, luego en el 16 dice, Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Miren, aquí, ahí les pongo la imagen, hay mucha información en esto. Por un lado, Jesús a quienes les llama, a quién busca, qué profesión tenían. Eran pescadores. Entonces, ¿qué nos da a entender de inicio? Que para Dios, a Dios no le va a impresionar un currículum, a Dios no le va a impresionar una persona muy estudiada, alguien que tenga doctorados o que tenga un puesto, que sea un presidente o que sea un
empresario. Porque ¿cómo arrancó Jesús? O sea, él fue y vio a dos pescadores y les dijo, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Entonces, lo primero que vemos es que, a diferencia del mundo, Dios no hace acepción de personas. Que justamente en el mundo, para crecer, por ejemplo, laboralmente, pues tienes que tener carrera, tener estudios, seguirte preparando, te hacen exámenes, vas, o sea, todo el tiempo es una evaluación para ver quién es el más hábil laboralmente. También en todos los rubros, o sea, en todos los rubros siempre el mundo te pide tus credenciales. Como dice, ¿no? Como te ven, te tratan. Entonces, si llegas en un carro de lujo, pues te van a tratar diferente a que si llegas en transporte. Si vienes, sí, o sea, el mundo así es, pero justamente Dios lo que está diciendo aquí es, a mí no me interesa quién seas, de dónde vienes, etcétera. Hay otras cosas que a mí me interesan. Ahora les dice, y haré que seáis pescadores de hombre, justamente usa, ¿no? O sea, dice, ustedes como pescadores, pues justamente avientan la red y van y atrapan a los peces para comer. Y dice, ya no, o sea, qué bueno que tenían eso, pero ahora ya van a tener otro objetivo. Pescar, y no se refiere como atrapar, sino llamar a personas. Y eso es lo que Dios nos encarga a todos nosotros. Desde el momento en que lo aceptamos, ahora él nos dice que seamos pescadores de hombres. ¿Y qué creen que se nos olvida? Hagan de cuenta que es como en las empresas que tienen sus KPIs o sus indicadores, como si, por ejemplo, yo que estoy en ventas, que se me olvidara que mi principal indicador es traer órdenes de ventas. Es lo mismo como cristianos, hagan de cuenta que si tuviéramos un indicador, el principal indicador sería traer hombres al reino. No nosotros, sino hablarles. Y lo hacemos, o sea, en verdad lo hacemos. ¿A cuántos le hablamos? O sea, luego, ya le hablé a una persona, ya, palomita, ya cumplí. ¿No? Pues imagínense cuánta gente, ¿no? Podemos impactar. Y aquí no nada más es de predicarles y hablarles y compartirles, sino que con nuestra vida la gente se le antoje. O sea, a la gente se le debe antojar nuestra vida y que diga, oye, yo quiero vivir como tú. Acuérdense, como dice, ¿no? Que más vale predicar con el ejemplo, porque de nada sirve que hables bonito, que les digas, les exhortes, alientes, pero si tu vida no refleja a Dios o no refleja una congruencia de lo que tú les dices a lo que vives, pues no, o sea, son palabras vacías. Entonces, nosotros, la forma en que vamos a atraer a personas, como diría aquí, ser pescadores de hombres, eh, tiene que ser con el ejemplo, tiene que ser con nuestra vida, tiene que ser en verdad aplicar lo que leemos. Les digo, por ejemplo, ahorita que leemos arrepentir y creer, enfoquémonos a eso. Hoy, por ejemplo, hoy ya el estudio pudo haber sido arrepiéntete y cree. Con eso, si nos enfocamos, tiene mucho por ver. Ok, entonces, bueno, él les dice, ¿saben qué? Eh, quiero que sean pescadores de hombre. ¿Y qué hacen ellos? Fíjense, dice, y dejando luego sus redes, le siguieron. Igual, así uno lo leería, pues normal. Pero, ¿qué implicó que ellos renunciaran? Ellos, al final era su trabajo, era lo que se dedicaban, de ahí vivían. Y ellos no les importó, dejaron todo y les siguieron. Entonces, ahora entendemos por qué les habló a ellos. Porque Jesús conocía su corazón y dijo, ellos me van a seguir. Jesús es lo que busca siempre a personas con un corazón dispuesto. No le interesa, como les digo, las credenciales, estudios físicamente, nada. Él lo que le interesa es el corazón. Y él sabía que ellos eran lo que iban a hacer, seguirle. Eso nos dice Jesús, eso nos dice Dios. Muchas veces ya nos ha hablado Jesús y nos ha dicho, ahora sí que ven en pos de mí. ¿Y qué sentimos o qué decimos por dentro? Pues sí quiero, pero
no quiero dejar la fiesta, o no quiero esto, pero se nos olvida que en realidad Dios no nos dice ahorita renuncia. Dios nos dice, ven y sígueme. Ya yo te iré guiando, cuidando, etcétera. Pero muchas veces no nos entregamos al 100 con Dios. Entregamos una parte. Le decimos, hasta aquí Dios, pero ya en esto casi lo invitamos a nuestra casa, pero bueno, nada más aquí a la sala, ya al baño, a estos lados, ya no menos al cuarto, ¿no? Nada más aquí a la sala, donde lo tengo medio recogido y así que, pero ya más no. Entonces, esa es una característica que debemos de ver de las personas de Dios. Sus discípulos la regaban. O sea, Jesús no quería a alguien perfecto, no quería a alguien intachable. Él quería un corazón dispuesto para servirle. Entonces, por eso le habló a ellos y ellos no les importó, dejaron todo. Ahora, yo les pregunto, si ahorita Jesús nos dijera, ven en pos de mí y te haré pescador de hombre, ¿en verdad diríamos sí? O, híjole, no, Dios, es que yo la verdad estoy bien. No quiero salir de mi zona de confort, no quiero hablar, a mí no me gusta hablarle a las personas, no quiero cambiar mi vida, no quiero ser ejemplo de los demás, es mucha carga. Yo quiero vivir mi vida y ya. ¿Cómo queremos? Porque acuérdense, con Dios no es ni frío ni caliente, perdón, o es frío o caliente, tibio no, porque dice que te vomitaré de mi boca, ¿no? Entonces, Dios quiere que nos definamos. Dios dice, a ver, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Como dice, si eres enemigo del mundo, eres amigo de Dios o viceversa. Si eres amigo de Dios, te constituyes enemigo del mundo. Exacto, pero ahí... Bueno, bueno, pero ahí pues con el ejemplo. O sea, muchas veces no, ¿cómo les diré? Es como Moisés, que era tartamudo y no quiso hablar. Pues Dios dijo, bueno, vamos a poner a alguien más que hable por ti, pero al final el propósito se va a cumplir. Entonces, yo sé que muchas personas dicen, yo no se me da el hablar, ¿no? Pero entonces hay muchas otras formas, como lo veíamos ahorita, con nuestra vida. A veces es mejor ser prudente. Muchas veces, es mejor guardar silencio para evitar problemas, etcétera, algunas veces, pero puedes orar, puedes ir con tu vida, pero eso sí es importante compartir, porque ¿a qué voy? Es un alma, o sea, por ejemplo, si tú dices, yo no hablo, pero si esa persona se va al infierno, imagínate cómo te vas a sentir tú, que tuviste la oportunidad de decirle. Ahora, no se trata de decirle, oye, yo soy perfecto, ven con Dios. No, al contrario, decirle, oye, mira, yo te entiendo, yo soy pecador mayor que tú seguramente, pero lo único que te quiero hablar es que conozcas quién es Dios y cómo puedes tener acceso a reconciliarte con Él y a ser salvo. De eso se trata, o sea, hablar para compartir, no tanto para decir, oye, pecador, no, porque pues, al final, ¿quiénes somos nosotros? La regamos más, pero sí compartir, porque acuérdense, cuando muramos y estemos con Dios, nos va a pedir cuentas y Él nos va a decir, oye, mira, César, tú trabajaste en John Crane 9 años, trabajaste en Pochisteca tanto tiempo, viviste en Pachuca, en Puebla, en México, le hablaste, conociste a todas estas personas y mira, a ellos no les quisiste hablar porque estabas cansado y dijiste, ya luego, o no, ahorita ya no me van a escuchar, ellos creen en esto y Dios nos va a demandar porque dice que su sangre no va a ser demandada por nosotros. Entonces, acuérdense que Dios delega, o sea, Dios dice, aquí está, ya vine, ya les dejé mi palabra, ahora les toca a ustedes. Eso es importante, por eso es la parte de pescadores de hombres. Tenemos que hablar. Ahora, ¿cómo hablamos con nuestra vida, con nuestras oraciones? Y pues sí, en algún momento a las personas, cuando estemos listos, decirle, oye, ¿sabes qué? Yo te quiero hablar de la eternidad, te quiero hablar de Dios, qué es lo que tenemos que hacer, pero por eso tenemos que estar igual preparados. Porque conozco muchas personas recién van iniciando que dicen, es que yo no me siento listo para hablar, yo
siento que si me preguntan, híjole, la riego, es mucha responsabilidad, pero entonces justamente ahí yo se las volteo y digo, bueno, pues Dios, ya tenemos la Biblia, entonces ponte a estudiar, ponte a prepararte, ponte a ver, pregunta con el pastor, acércate y di a ver, si me preguntan esto, hay estudio que es trabajo personal, donde te va diciendo casos, donde, bueno, y si la persona te dice esto, ¿qué puedes decir, etcétera? Para que nunca olvidemos que lo principal es las almas. Porque les digo, en el día a día siempre hay problemas, pero son tonterías al final de cuentas. ¿Qué es lo más importante? Compartir. Eso es lo más importante porque ahí se está rescatando un alma del infierno. Y acuérdense que aquí es una lucha espiritual. Todo lo demás, les digo, es irrelevante. Todo lo demás. O sea, al final son herramientas, instrumentos que Dios usa, pero lo principal es la lucha espiritual. Ok. Ah, y fíjense, aquí aplica, ¿no? Para nosotros, ¿cómo aplicaría? Como les digo. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pues nosotros, y ese no me acuerdo quién lo dijo, pues también ahorita las redes sociales, pues hay que dejarlas, y dejando las redes, hay que seguirlo, ¿no? Entonces, hay que tener mucha precaución con el tiempo que usamos para las redes, Facebook, Instagram, Twitter, todo eso. Ahorita ya es parte de nuestra vida, pero que siempre hay un equilibrio, porque pues, nos gana. Muchas veces a mí me ha pasado que lejos de leer, o sea, prefiero estar descansando y me pongo a ver algo y ya se me fue ahí 20 minutos, que eso lo pude haber aplicado para leer y ya eran al menos 2, 3 capítulos. Entonces, ese es el requisito. Si alguien le pregunta, ¿qué me pide Dios? O que dijeran, me siento indigno, ya pequé un buen, la sigo regando diario, ¿y a poco Dios me ama? Sí, pero Dios lo que quiere es un corazón dispuesto, que se arrepienta, que crea, eso es lo que quiere. No nos pide perfección. Y en nuestro caso, como les digo, necesitamos un tiempo para Dios, alejarnos de todo lo que nos afecte y tiempo para Dios. Si no, por eso nuestra vida va a estar como está. Aunque digamos, quiero cambiar, no vamos a cambiar porque no es a nuestras fuerzas. Tiene que venir de adentro hacia afuera y eso es de Dios. Dios lo tiene que producir. Ok, 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Otro ejemplo. Dejó su profesión, dejó lo que se dedicaba por seguirlo e incluso a su familia. Y les digo, no con esto quiere decir Dios, ay, ya no le hables a tu familia. No, lo que está dando a entender es quién es tu prioridad. Y a ver, Tito, Ceci, Marlene, los que estén ahí conectados, Noemí, Lupita, ¿quién es tu prioridad? O sea, cuando te despiertas, ¿qué es lo primero que ves? Exacto. ¿Qué es la prioridad? Porque muchas veces nos arraigamos. Y aquí pone el ejemplo de sus padres, pero pueden ser cualquier otra persona o cosa, lo que sea. Y no, o sea, ¿cómo les diré? Eso no nos va a permitir crecer. Necesitamos renunciar a algunas cosas y darle la prioridad a Dios. Que Él sea el centro, que de ahí fluya. Eso es lo que Él nos pide. De ahí, acuérdense, busca el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se te darán por añadidura. Me sorprende porque yo lo sé, muchas veces lo sabemos y aún así no lo buscamos. Entonces quiere decir que algo nos estorba. Hay algo que no nos permite avanzar más. Y eso, por eso es que les digo que siempre hay una lucha espiritual. Porque no es coincidencia. Y cuando ya queremos buscarlo, algo pasa. Cuando ya creemos o hay un problema o nos desanimamos o hay tentaciones, pero siempre hay algo que decimos, no, les digo, sea como sea, dejamos de leer. Entonces necesitamos identificar. Cada persona sabe sus puntos débiles, cada uno de nosotros sabe qué es lo que nos aleja y qué es lo que tendríamos que hacer. No pensarlo mucho. ¿Qué hizo aquí? Si luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. O sea, si ahorita Dios nos dice, ven y sígueme, ¿qué me impide? Pues lo que sea, va y lo sigo.
Ya, o sea, no pensarla mucho, no es que esto, no es que seguirlo, eso es lo que tenemos que hacer. Siempre hay algo que nos estorba, siempre hay algo. Por ejemplo, yo, cada que voy a dar mi estudio, siempre hay algo que me genera inconformidad, que me genera algo. Y digo, ¿por qué? O sea, ya yo voy a enfocarme a dar mi estudio, a estar bien. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que estar atentos. ¿Qué es lo que nos aleja o qué es lo que nos estorba? Y poder decir, a ver, yo tengo que estar enfocado con Dios, que eso es lo principal que nos tiene que llenar. Entonces, cada uno de ustedes identifique, es mi trabajo, es una persona, es una mascota, o sea, ¿qué me aleja? No para que lo dejes ni nada, sino para que le digas, ¿sabes qué? Mi prioridad es Dios, todo va a girar en torno a Dios y ya después todo lo que gustes. Si quieres, vamos a buscarlo juntos, si quieres vamos a hacerle así, y si no, lo siento, le voy a dar prioridad a Dios y ya después todo lo que quieras. Y créanme que nuestra vida va a cambiar, o sea, nuestra vida va a ser diferente porque eso es lo que nos impide. Entonces, ¿cómo? O sea, imagínense, sus discípulos tuvieron que renunciar a todo, ellos no les importó qué voy a vivir, cómo voy a comer, qué voy a trabajar. Ya, o sea, ellos se dejaron ir. Y eso es lo que creo que ahorita nos falta a todos. Por lo mismo que ya vemos cómo está el mundo, pues decimos, no, nos vamos a lo racional. Por ejemplo, yo siempre que hablo con Mar, yo me enfoco, yo casi no soy emocional, me enfoco a lo racional, pero lo racional afecta también la fe, porque no sé, o sea, yo me trato de ver, híjole, no es que esto, es que lo otro, es que hay que tener, y muchas veces choca con la fe. Entonces yo le tengo que pedir a Dios un equilibrio donde sí sea racional, pero también tenga fe y le crea a Dios para lo que Él tenga. Entonces, se los comparto porque así es en nuestra vida, así siempre va a ser. Es en el día a día. No hay que esperar que algo especial va a venir. Es en el día a día las decisiones que tomamos. Cada pequeña decisión es la que va a impactar. Entonces, si nosotros decimos, voy a buscar a Dios, Él va a ser mi prioridad, tarde o temprano va a cambiar. Nuestra vida tiene que cambiar, pero tenemos que tomar esas pequeñas decisiones. Esa pequeña decisión donde decimos, o me quedo viendo la serie o me pongo a leer, esa pequeña decisión ya cambió. O me voy a pasar el tiempo acá o busco a Dios. O me conecto a mi estudio o me voy a desayunar con mi familia. Esas pequeñas decisiones son las que cambian nuestra vida. Uno diría, ay, pues ya me perdí el estudio de hoy, no importa. Afecta porque ese tiempo ya es tiempo para Dios y Él nos lo recompensa, es crecimiento. Entonces, hay que enfocarnos en eso, hay que ver cómo hay mucha enseñanza en estos pocos versículos, pero es lo que es la aplicación. Y les digo, eran pescadores, ni siquiera todavía conocían a Jesús. Él iba arrancando su ministerio. Entonces, tuvieron fe, dijeron, yo creo en Jesús, yo voy. Y es lo que tenemos que hacer muchas veces, no. Hay muchas cosas que no entendemos de la Biblia, hay muchas situaciones que cuando vamos arrancando decimos, híjole, aquí cómo le hago. Mónica. Ay, me lo mandó la Marlene en la noche. Ah, ¿la de la Biblia? Ajá. Ay, pensé que la de... Ahora es de la Biblia. Hola, esa es de- Mónica. Ay, espérame. Creo que tienes tu micrófono. Ahí está ya. Gracias. Sí, perdón. Sí, gracias. Ok, déjenme ver. Sí, les decía que, ¿qué les estaba? Se me fue. Exactamente, perdón, que fue por fe en el sentido que ellos no conocían a Jesús y dijeron, voy a creer. ¿A qué les digo? Muchas veces cuando vamos conociendo de la Biblia, no conocemos todo de Jesús, no conocemos la Biblia y tenemos dudas, tenemos incertidumbre. De inicio, la clave es como ellos. Es decir, voy a ir en pos de Jesús, creer. Ya después, sobre la marcha, Él nos va a ir guiando. Pero la clave, como les digo, siempre es fe, creer, creer. De eso se trata. Ok, entonces eso es referente a sus discípulos. Fíjense, vamos a seguir avanzando. Dice en Marcos 1:21.
Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Ah, porque esa es otra. Ahora vamos a ir viendo cómo Jesús ya va arrancando su ministerio y qué es lo que va, sobre qué va teniendo poder, para que vayamos viendo. Entonces dice el título, un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. ¿Ok? Entonces, ojo en esto, estaban en los días de reposo, que ese es el día sábado. Acuérdense, para los judíos, el sábado era el día de reposo, el Shabbat, y para ellos no podían hacer nada, porque Dios se los había mandado que descansaran, entonces si hacían algo lo consideraban pecado. Ok, ese es el 21. Dice el 22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, ¿qué quiere decir? Al admirarse de su doctrina, es que veían algo diferente en su vida. Notaban algo diferente a, como dice aquí, a los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? ¿Quién se acuerda? O sea, los discípulos, ¿no? ¿Te refieres a nombres o quiénes? Como grupo, los escribas, qué grupo de personas eran? Y digamos que los escribas, su función principal era justamente transcribir todos los textos, en este caso del Antiguo Testamento. Entonces, muchas veces los escribas, por lo mismo que tenían que conocer la Biblia, ¿no? Porque la transcribían, lo volvían a poner. Entonces ellos muchas veces enseñaban, pero eran como enseñanzas vacías porque, pues exactamente, o sea, no es lo mismo alguien que, digamos, se sabe de memoria algo, a alguien que en verdad lo aplica con autoridad y que en verdad lo vive. Esa es la diferencia. Es como, ¿se acuerdan cuando de niños te ponían a lo mejor participar y tenías que dar un tema y te lo aprendías de memoria y nada más te ibas así de corridito y todo y a lo mejor a la siguiente semana ya no sabías, ya no te acordabas de nada, ¿no? Se hagan de cuenta que era lo mismo, por así decirlo, y con Jesús se admiraban porque él tenía autoridad. Pues él lo vivía, al final de cuentas él conocía, sabía todo eso. Entonces, bueno, pues así era. Ok, entonces dice en el 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, miren, aquí se los digo porque mucha gente duda todavía de esto, y pues la Biblia lo comenta. O sea, hay gente que dice, ¿a poco sí hay espíritus inmundos? Sí, sí hay espíritus inmundos. Y aparte, ¿qué hacen? Poseen, porque estaba en un hombre con espíritu inmundo. Entonces, de que existe, existe. Ahora, ¿quién tiene más poder? Aquí lo vamos a ver. Porque, fíjense, le dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? O sea, él ya sabía que evidentemente los iban a destruir, pero ya le está preguntando. Y le dice, sé quién eres, el Santo de Dios. O sea, él ya lo estaba delatando. ¿Por qué lo conocía? Pues justamente porque ya sabe, Jesús ya estaba desde antes. Entonces ya lo conoce. En el 25, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Ahora, ¿por qué creen que lo callaba? O sea, ¿por qué dijo cállate? ¿Por qué se imaginan? Para que las personas vieran el poder que tenía o la autoridad, más que nada, ¿no? Fíjense, al decirle cállate, más bien, si quisiera que la gente se diera cuenta, lo dejaría hablar para que vieran que dice, pues tú eres el Santo de Dios, etcétera, pero no,
Lo curioso es que dice, cállate y sal. Al contrario, ¿no? Como que le está diciendo, no digas. ¿Pero por qué? Esto quiere decir que porque Jesús no quería que todavía se demostrara que él, o sea, él sabía sus tiempos y él sabía que no era el tiempo de que todos lo conocieran porque él sabía que iba a morir en la cruz y sabía los tiempos. Entonces él dijo, todavía no es mi tiempo. En otra parte de los evangelios van a ver que los callaba porque él lo que quería era justamente, ahorita no es tiempo de que me manifieste a todos, poco a poco, o sea, como que, a ver, ahorita no digas, sal, ahorita lo vamos a ver. Entonces lo que él quería era, con su poder, echaba fuera al demonio, pero Jesús nunca le gustó, ahora sí que como dirían, ser farol, ¿no? Ser presumido, de decir, miren, yo soy el que hice, yo soy esto. No, nada más él decía, a ver, ahorita no digas esto y sal. Mostraba poder, pero no quería todavía que los demás como que lo notaran así abiertamente. Fíjense en el 26, y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Sí, le tuvo que obedecer. O sea, ¿qué les quiero dar a entender? Lo primero que estamos viendo, cómo está arrancando su ministerio, echando fuera demonios, y tiene potestad sobre la maldad. Entonces, muchas veces hay personas que nos dicen, oye, es que yo siento que me molestan, siento oídos raros en la noche, y eso que se me sube el muerto y que no puedo. Todo eso, al final, siempre las personas te van a dar mil de soluciones, pero pues la otra es, aquí está claramente Jesús diciendo, yo tengo poder sobre cualquier espíritu inmundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos guarde, que nos proteja como Job, que nos aleje de todo eso, porque pues, al final Él tiene ese poder. Entonces, se los digo porque de verdad hay mucha gente que les llega a pasar y pues que puedan estar tranquilos, que digan, yo tengo a Jesús, Él vive en mi corazón, entonces no tienen por qué molestarme, ¿no? O llegar a tal grado. Dice el 27, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? O sea, ellos se dieron cuenta que nadie más podía hacerlo. Entonces, esa es una característica que vemos que Jesús tiene a diferencia de cualquier otro, que vamos a ver que esa es característica que solamente Dios puede hacer. Entonces, bajita la mano, Jesús ya les estaba dando a entender, mire, ya va una característica de deidad, de que soy Dios. Pero él no se los decía abiertamente, él quería que unieran los puntitos y ellos solitos tarde o temprano se dieran cuenta. Era él. Y dice, y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Ok. ¿Qué sigue? Ya vimos ahorita eso, luego ¿qué viene? Dice, Jesús sana a la suegra de Pedro. En el 29. Al salir de la sinagoga, sigue siendo sábado, ¿eh? Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Entonces, ¿qué vemos aquí ahora? Ante la enfermedad, fíjense, dice, estaba acostada con fiebre. Cualquiera diría ahorita, pues qué fácil, tenía fiebre, ahorita ya te tomas tu pastillita y ya. Acuérdense, en esos tiempos, tener fiebre, te podías morir, o sea, era algo mortal. Entonces, ¿qué hizo? Nada más él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. Al tocarla, acuérdense, como lo hemos visto más adelante, Jesús con solo tocar tiene poder de sanar. La toca y dice, e inmediatamente la fiebre la dejó. Pero ¿cuál es lo más importante aquí? Después de que la sanó y ella le servía. Esa es la clave. No nada más basta, ahora sí que como dirían, pedir el milagro. No basta nada más. Muchas veces que decimos, Dios, sáname, Dios, dame un trabajo, Dios, cambia mi carácter, Dios. Pero nada más lo queremos egoísta para yo estar bien. Y acuérdense, aquí quiso servir. O sea,
Acuérdense que con Dios, sí, Dios no tiene problema, te toco y te sano. Pero ¿cómo va a estar nuestro corazón? ¿Le vamos a servir o no le vamos a servir? Porque ella es lo que hacía, servirle. Despuésito que la sanó, servirle. Muchas veces nosotros al pedirle algo que ya no lo cumplió, pues hay que ser agradecidos. Si ya no lo cumplió, decirle, pues Dios, yo te voy a servir. Yo voy a entregar mi vida, voy a cambiar lo que tenga que cambiar, pero te voy a servir. ¿Cuántas cosas me has dado, Dios? Y podríamos ser nuestra lista. Y se nos olvida servirle. Entonces, es algo que tenemos que analizar porque, le digo, son detallitos, pero ella entendió. O sea, ella dijo, me sanó, voy a servir. Ahora, ya van dos. Una, tiene poder sobre los espíritus inmundos y otro sobre la enfermedad. Ahora, está separando, porque hay quien confunde y hay quien luego lo dice, ¿está enfermo? Ay, seguro tiene un ataque de demonios porque está enfermo y no le encuentran qué tiene. Ojo, puede ser, hay veces que hay espíritus que te afectan y sí te pueden dañar tu salud, pero hay veces que es enfermedad. ¿Eso quién lo sabe? Dios. Nosotros no somos quien para decir, no, seguro, o se está portando mal y pues no, o sea, hemos visto y hay ejemplos donde tienen enfermedad y es para la gloria de Dios, y hay donde están endemoniados, pero igual para la gloria de Dios, etcétera. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Quién sabe la razón o la verdad? Es Dios. Ahora, lo único importante es que son dos, cuando están endemoniados y cuando tienen enfermedades, que son cosas diferentes. Pero al final, Dios tiene poder sobre las dos. Entonces ya van dos características de Dios. ¿Quién más tiene poder sobre las enfermedades? ¿Cuántos casos no hemos visto de actuales que los mismos médicos ya dicen que ya no hay forma con tratamientos, todo, y la persona se restaura? O viceversa, o al final Dios usa actualmente a los médicos, los medicamentos para sanar muchas veces, pero al final quien tiene la última palabra es Dios. Y así lo tenemos que ver. Ok, muchos sanados al ponerse el sol. 1:32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Fíjense otra vez de dos características. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces vemos nuevamente, ¿no? Que no los dejaba hablar porque decía, que si ahorita no es mi tiempo, nada más salte. Y sanó enfermos. ¿Y qué sería, digamos, lo más triste aquí? Que pues siempre cuando es referente a Dios, como dice en el 33, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Cuando queremos un milagro, cuando vemos que, ay, aquí están regalando esto, ay, aquí están dando de comer, aquí están, ahí va a estar toda la gente. Pero ¿qué creen? Cuando ya toca servir, o cuando ya Dios dice, entrégame tu vida, vamos a cambiar, ya se iban. O sea, toda esa gente de ahí, pues nada más iba, hazme el milagro, sáname, y echa fuera el demonio y ya. Y eso es lo triste, ¿no? Que muchas veces buscamos a Dios como ambulancia, como una emergencia, por conveniencia, y pues no, o sea, ¿cómo les diré? Pues Dios no tiene problema, Dios dice, órale, sí, pero pues ahí se queda. Y Dios lo que quiere es que haya un crecimiento, Dios lo que quiere es que en verdad nuestra vida impacte. Vamos a ver más adelante la parábola del sembrador. Entonces, eso es lo que Dios quiere, ¿no? Que demos nuestra semilla crezca y dé al 100%. No que nada más un ratito y se ahogue. Entonces, vamos viendo, ¿no? Pero al final, como les diré, Dios no tiene problema. O sea, Dios da de corazón. Dios dice, yo te doy, si quieres tómalo, si te vas allá tú, yo aquí estoy. Acuérdense, Dios es la fuente de agua viva. Él es el río de agua viva. Quien está cerca del río va a tener vida. Si tú solito te alejas, pues, tú solito vas a tener que regresar. Pero yo estoy ahí, yo soy el agua viva. Entonces es lo mismo. Nosotros debemos de tratar de ser como Dios en eso, que Dios siempre nos da sin reproche. Entonces nosotros tenemos que dar. Si las personas nos fallan, allá las personas, Dios
Dios se las va a aplicar a las personas. Entonces nosotros dar, si nos hacen que nos hagan, ya ellos, tarde o temprano, Dios ve a las personas. Entonces, esa es la filosofía que tenemos que adoptar. Por eso es que es el evangelio. O sea, es la buena noticia de lo que hizo Jesús, pero Él con su vida nos dice cómo tenemos que vivir. O sea, imagínense que Jesús cuando iban los enfermos, le dijeron, oye, pero ¿me vas a seguir? Porque si no me vas a seguir, no te sano. Oye, pues yo veo que éramos bien por conveniencia, porque Él conocía el corazón. Vamos a ver que Él sabía lo que pensaban. Y entonces imagínense que Jesús dijera, no, tú nada más vienes para que te eche fuera el demonio y al rato vas a andar allá otra vez y al rato no vas a tener uno, vas a tener 10. Y no, Él decía, vente, o sea, tú ven porque véanlo, ¿qué es el agua viva? O sea, es el río fluyendo y Él no le importa, Él toma su curso a donde vaya y quien quiere se acerca. Entonces tenemos que tratar de adoptar un poco esa forma que tiene Dios. Nosotros lo que tengamos, darlo. Y si las personas lo quieren, adelante. Si no lo quieren, ni modo, y nosotros seguir. Acuérdense, justamente esos son los ríos. Reciben agua y dan. Esa es la característica de aguas corrientes, aguas vivas. Reciben y dan. Pero ¿qué pasa si nada más recibimos y no damos? Nos va a pasar como el mar muerto y por eso vamos a estar muertos, porque no fluye el agua, se estanca. Ustedes vean el agua, pongan en una cubeta y déjenla a días, ya se pudrió el agua, porque no fluye. Entonces, de eso se trata, en todo, de lo que recibamos, dar. Si recibimos un conocimiento espiritual, darlo. Laboralmente aprendí algo, darlo. Si recibí económicamente algo, darlo. O sea, de eso se trata la vida, recibo, doy. Ahora, yo no se vale que digan, yo recibí odio, pues doy odio. Pues no, o sea, también hay que identificar si es recibir y dar, pero las cosas que edifican. Porque sí, ahorita alguien me va a decir, ok, si se trata de eso, pues yo recibo puras groserías, voy a dar groserías. Yo recibo, ¿cómo se dice? Maldades. Voy a hacer maldades. Yo recibo, pues sí, el mundo ¿qué nos da? Pura cosa podrida, ¿no? Recibo podrido, doy podrido, no. Yo me refiero a lo que edifican. Ya lo demás, pues no, justamente, ¿qué hizo Jesús? Fíjense, Él absorbió toda la maldad, Él absorbió todo, enfermedades, pecados. Imagínense que todos los tumores de la humanidad Él los absorbió. Dijo, échenme todo. Échenme todo el pecado, todo lo podrido, como un pañal. Hagan de cuenta que como un pañal, ¿qué hace el pañal? Se lleva toda la suciedad. Jesús, hagan de cuenta que absorbió todo. Dijo, échenmelo. Ahora sí, voy a derramar mi sangre para que ahí quede pagado todo. Les digo, si quieren saber cómo debemos de vivir, veamos la vida de Jesús. No la vida de una persona, de un pastor, no. Veamos la vida de Jesús. Para las cosas malas, Él las absorbía y Él en la sangre, en la cruz, con su sangre, ahí quedó. Pero con lo que edifica, Él decía ir y hacer discípulos, compartir, ser pescadores de hombres, o sea, todo lo que tengan. Ahora, fíjense, y es lo que hablaba con Marla otra vez, ¿cómo es el mundo? ¿O cómo está diseñada la creación? Para dar vida, para tener abundancia. El mismo hombre, por donde pase el hombre hay muerte, pero en donde no esté el hombre hay vida. Por ejemplo, vean la naturaleza. Cuando hay caminos, incluso si el hombre deja de habitar, vuelve a brotar vida, vuelve a haber árboles, porque Dios dice, aquí es para ir fructificados y multiplicados. Así está diseñada la creación, fructificados y multiplicados. Pero nosotros muchas veces no queremos hacer la chamba, no queremos dar fruto, queremos quedarnos así. Entonces, todo este tipo de situaciones me desvío un poco, pero lo que quería, o el punto es, ¿cómo vive Jesús en los evangelios? Y eso tratar de acercarnos a Él. Obvio, nunca vamos a ser como Jesús,
Por eso somos cristianos, porque somos Cristos pequeñitos, nos tratamos de seguir a Jesús, o sea, somos seguidores de Cristo y tratamos que nuestra vida lo refleje. Nunca vamos a llegar a ser como Él es Dios y Él es perfecto, pero sí nos dice cómo tenemos que hacer, cómo tenemos que vivir, sobre eso tendremos que guiarnos. Esa es como la medida, si quisiéramos decir, ahora sí que el estándar, como en todo hay un estándar, así tendríamos que tratar. Ese es el objetivo. Ok, vamos al 35. Jesús recorre Galilea predicando. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Otro ejemplo, fíjense, le digo, me voy a detener un buen, pero en verdad queremos que nuestra vida cambie y tratar de ser como Jesús. Uno, levantándose muy de mañana. ¿Por qué? Porque le daba tranquilidad en la mañana, o sea, nadie te va a molestar tanto a esa hora. A mí me cuesta pararme temprano. Aquí ya Dios me está diciendo, pues, o duérmete más temprano o algo, pero de preferencia levántate muy de mañana. Dice, siendo aún muy oscuro. ¿Qué serían? Las 4 o 5 de la mañana, cuando todavía no sale el sol, quizás. Algo así, ¿no? Pero ¿qué hizo? Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, él nunca descuidó su tiempo, su relación con Dios Padre. Aunque Jesús era Dios, acuérdense, como ya lo vimos, Jesús es Dios como Hijo y Jesús, Dios Padre. Jesús nunca descuidó su relación. Aquí es donde les digo que él ponía en primer lugar a su papá, Dios. Se paraba temprano y antes de cualquier cosa, él se iba a un lugar desierto. O sea, ¿qué implicaba? A solas con Dios y orar. Casi estoy seguro que si alguien de aquí o de los que están conectados empieza a hacer ese hábito, de lo primero que haga, orar, créanme que su vida empieza a ser diferente porque arrancas el día con el pie derecho. Te levantas, ahorita pues lamentablemente ya llegamos, nada más nos levantamos y oramos, ¿no? Lo primerito, nos arrodillamos, le pedimos. Pero me pongo a pensar, muchas veces ya lo hago en automático y a lo mejor 2 minutitos y oré. Pero ¿qué pasaría si en verdad fuera algo más así, que dijera, me voy a parar y voy a dedicar tiempo para orar, a solas con Dios, estar ahí meditando? Nuestra vida cambiaría, o sea, créanme que nuestra vida cambiaría. Muchas veces pasa, híjoles, tengo problemas, o es que ya voy a las carreras, ya esto, ya lo dejamos. Les digo, pequeñas decisiones. Jesús no lo dejaba, imagínense, él tenía sus cosas que hacer y él dijo, me paro bien tempranito, me voy a un lugar desierto y ahí oro. Les digo, son ejemplos. Dice en el 36, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. O sea, Jesús sabía que hay que ir a compartir y entonces tenemos que ir no nada más aquí, a diferentes lados. Porque a esto vine, nada más a que conozcan, a predicarles. Sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Nosotros tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Hace mucho hincapié de echar fuera demonios porque, sí, o sea, imagínense cómo estaba. Pues en todos lados, ahí es Galilea. Entonces, en todos lados siempre va a estar así. Ok, vamos a avanzar. Yo creo que nos da tiempo esta última enseñanza. Jesús sana a un leproso. Vino a él un leproso rogándole e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero, sé limpio. Entonces, ¿qué vemos aquí? Al ir el leproso, lo mismo, alguien leproso tenía que estar, de hecho, apartado, ¿cómo se le dice? Del pueblo, porque podía contagiar. Entonces tenían que estar separados y pues muchas veces morían, ¿no? Por lo mismo, toda su vida estaban ahí. No tenía cura. En ese tiempo no había cura. Y él se acercó con Jesús. Entonces Jesús, como les digo, él no hace acepción de personas.
Él no le importaba cómo estuviera con lepra, lo que sea. Pues él decía, los pecados están peor por dentro, lo exterior es lo de menos, ¿no? Pero fíjense cómo le dice, si quieres puedes limpiarme. Usted está llegando como con humildad. Se está llegando, pues, si quieres, ¿no? Ya me imagino, y dice hincada la rodilla. Entonces, ¿qué volvemos a ver aquí? El orgullo, o sea, el orgullo no nos sirve. No sé quién nos enseñó, por qué lo traigamos, yo creo que ya es por nuestra naturaleza, pero el orgullo no nos sirve. O sea, el orgullo, no, o sea, no, creo que en la Biblia no hay nada, Dios no trabaja en personas orgullosas. No recuerdo algún ejemplo de alguien orgulloso en el que Dios trabaja. O sea, todos cuando se acercaban a Jesús, él, por ejemplo, si quieres puedes limpiarme arrodillado. Y muchas veces, ¿por qué tenemos que esperar a estar quebrantados para ir así? Cuando Dios dice, pues ahorita estás bien, ahorita tienes salud, tienes vida, estás bien, no seas orgulloso, ahorita estás bien, hay que llevarnos a la fiesta en paz. Este leproso fue sin orgullo, arrepentido. Si quieres puedes limpiarme. Y como dice, Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Entonces, así le podemos decir a Dios, en un área que tengamos, oye Dios, pues límpiame de mi pecado, límpiame de mi orgullo, límpiame de mi soberbia. Y Él nos va a decir así, sí quiero. O sea, nada más lo que estaba esperando es que tú vinieras a mí, porque Dios es respetuoso, Él no va a ir. O sea, Dios es el creador y Él puede si quiere. Imagínense, si los mismos demonios nos poseen, bueno, poseen a las personas, si Dios quisiera lo haría, pero Él no, porque Él no creó robots, Él creó personas que toman sus propias decisiones y que ellas son capaces y libres de decir, ¿le pido o no le pido? Entonces, Dios lo único que está esperando, hagan de cuenta que está ahí, como dice, estoy a la puerta. Nada más está esperando que le digamos, si quieres, límpiame. Y Dios ya nada más casca, si sí quiero, te limpio. Es que nosotros se lo digamos, porque Él es respetuoso, Él nunca se va a meter y nos va a limpiar sin que nosotros querramos. Pero la clave está en nosotros decirle. Y así que Él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces, fíjense, le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Lo mismo, no digas a nadie. ¿Por qué? Porque él todavía no era su tiempo. Jesús lo que quería era, espérame, ahorita todavía no. Va a llegar el tiempo en donde ya todos sabrán. Pero ni caso le hacía, fíjense, en el 45. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Ya, o sea, en ese momento casi lo que él les decía al contrario, ¿no? Casi les decía, ve y dilo. Entonces, pues ya imagínense, era casi tipo como querer ver a Cristiano Ronaldo en la calle o alguien así, pues ya toda la gente ahí se iba sobre él y pues él se tenía que ir, se separaba. O sea, ¿qué nos da a entender? Jesús no quería fama, no quería el poder, el estatus, porque si él hubiera querido, pues sí, adórenme, póstrense ante mí, ándenme, pero no, él no quería eso, porque él sabía perfectamente cuál era su objetivo. Entonces, nos da a entender cómo debemos de vivir, ¿no? O sea, al final si vives en los reflectores, estás en la fama y todo, no puedes vivir tu vida como la quieres. Jesús se tenía que andar escondiendo, tenía que andar ahí en los lugares desiertos, etcétera. Entonces, ¿qué nos da a entender? No es por ahí. O sea, si yo estoy sanando, estoy ayudando, no es para mi honra y mi gloria, no era para adórenme, era porque los amaba a la humanidad, no le gusta verlo sufrir, pero nunca se olvidaba de su propósito. Sí me da tiempo de ver el otro. Aquí está. Jesús sana a un paralítico.
Ok, es capítulo 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Así como la imagen, imagínense, estaban ya ahí todos. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Pues como no cabían, lo tuvieron que colgar del techo. Al ver Jesús la fe de ellos, ya desde ahí, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Ya desde ahí, o sea, va a haber problema, porque ¿qué es lo que todos estaban esperando? ¿Qué somos como personas? No, morbosos, ¿no? O sea, como personas, cuando hay algo, a ver, yo quiero ver, ya viene el paralítico, a ver, yo quiero ver que lo levante, ¿no? O sea, cuando hay algo que dice, no, mira, tal persona, a ver, vamos a ver, somos morbosos. Entonces las personas estaban ahí viendo. Y cuando le dice, tus pecados te son perdonados, se quedan así como, ay, qué chiste, pues, qué fácil, ¿no? O sea, yo quería ver, o sea, quiero ver, para, levántalo. Dice, estaban allí sentados algunos de los escribas, otra vez los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Entonces, fíjense, otra característica. Al decirle, tus pecados te son perdonados, ¿y quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Entonces está dando a entender, yo soy Dios. Y entonces los escribas se enchilaron porque, ¿cómo está diciendo eso? Y estaban blasfemando porque el único que perdona es Dios. Pero ellos estaban, dice, cavilando en sus corazones, estaban pensando. Pero miren, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, o sea, Jesús lee la mente. ¿Quién puede hacer eso? Ni el enemigo, ni Satanás. Entonces, otra vez, Dios es el único que lee nuestra mente. Y aquí Jesús la leía. Por eso yo entre mí me pongo a pensar, pobre de Jesús, si sabía la mente de las personas, imagínense todo lo que sabía. Y aún así, cuánto amor, ¿no? O sea, por eso es que dicen, cuánto amaba a la humanidad. Dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Imagínense que así yo te dijera, oye, Tito, ¿por qué estás pensando esto? Y tú dijeras, ay, te espantarías, ¿cómo sabes? ¿No? Entonces, y les dice, ¿qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Yo les pregunto. ¿Pero qué es más fácil? Sí, o sea, exactamente. Ante los ojos de ellos, pues es más fácil nada más decir, tus pecados son perdonados porque no lo ven, pero en realidad es más difícil perdonar pecados, porque nadie más lo puede hacer. Entonces les están dando a entender, ni siquiera dimensionan lo que estoy diciendo. Por eso les dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, le está diciendo, para... ¿eh? No, o sea, lejos de eso, lo que él lo hizo a propósito. Él lo hizo a propósito, tus pecados son perdonados para que murmuraran y les dijera, ¿no me creen? Pues vean que tengo poder también en la enfermedad, pero le estaba dando a entender, lo principal es que yo le perdoné sus pecados. O sea, ¿por qué? Porque ya no se va a ir al infierno. ¿De qué le serviría sanarlo y que no le perdone sus pecados? Pues se va a ir al infierno. Entonces, él lo que le está dando a entender, lo primero es lo primero, perdonar pecados. Ya si te sano o no te sano, pasa a segundo término, porque lo principal es la salvación. Ok, entonces él se levantó enseguida y tomó su lecho. Salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Entonces,
¿qué podemos ver? O sea, ¿por qué hemos estado viendo la vida de Jesús y cuál es la idea? O mi objetivo es cada que me toque dar estudios que sigamos avanzando en la vida de Jesús. Uno, quiero que veamos quién es Jesús. Muchas veces no conocemos a Jesús, no sabemos qué hizo, cómo actuaba. Lo que les digo, ¿no? Lo único que sabemos es por las películas de Ben-Hur o las que ponen en Semana Santa y muchas veces nada que ver, ¿no? Con la verdadera vida de Jesús. Entonces, que conozcamos en quien creemos, somos cristianos y muchas veces no sabemos lo que hizo Jesús. Entonces, quiero que conozcamos a Jesús, quiero que sepamos lo que le gusta, lo que le entristece, lo que hizo, todos sus milagros, y cómo tenía poder. Ahorita ya vimos dos, que fue poder sobre los demonios y poder sobre la salud. También vimos que es el único que puede perdonar pecados y que lee la mente. Pero faltan algunos otros que no me quiero adelantar, que los vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando y que nos van a dar características de que veamos que Jesús es Dios, porque mucha gente no cree que Jesús es Dios. Entonces, aquí la misma Biblia nos lo va diciendo, nos lo va citando textualmente quién es Jesús. La otra, muchas veces no sabemos cómo vivir, no sabemos cómo actuar, no sabemos, decimos, bueno, ya soy cristiano y ¿qué? ¿Cómo vivo? ¿Qué tengo que hacer? A través de la vida de Jesús nos dice cómo debemos de vivir. No apartarnos ni a diestra ni a siniestra, ¿no? Ok, si él pagaba mal por bien, o sea, recibía mal y él daba bien, nos está diciendo cómo debemos de vivir. Si él lo atacaban, porque vemos que los escribas lo atacaban, vamos a ir viendo que muchos lo molestaban, y él no les atacaba, él no se desquitaba atacando con él. Él justamente, sí los enfrentaba, les decía con autoridad, pero él siempre con amor. Cómo sanaba, cómo cuidaba a las personas. Entonces, yo eso es lo que quiero, que lo veamos y lo tratemos de aplicar en nuestra vida. Hay que ponernos ese objetivo. Uno, ¿cómo vimos? Arrepentirnos y creer. Dos, vivir nuestra vida conforme al estatus de Jesús. Pararnos temprano, tomar un tiempo para orar, a solas, dejar nuestras redes, seguirlo, dejar lo que tengamos que dejar que nos estorbe y estar con él, creer y compartir. Entonces, esa es la idea del estudio. Vamos a seguir avanzando, les digo, sobre Marcos. Yo lo que les recomiendo es, quiero que vayan leyendo Marcos. ¿Por qué? Porque cuando me toque dar estudio ya quiero que más o menos sepan en qué vamos a ver, porque les voy a ir haciendo preguntas, quiero que participen o quiero que tengan dudas sobre algunas cosas y que las vayamos viendo. Entonces esa es la idea, que vayan leyendo los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y sobre eso vayamos avanzando. ¿Sale? Ok, entonces, si ya nadie tiene alguna pregunta o duda, vamos a orar, ¿vale? Para concluir. Aquí no hay dudas, ¿verdad? Ok, vamos a orar. Amado Padre, te queremos dar infinitas gracias por este día. Gracias porque tú nos muestras la vida de Jesús y porque la tenemos accesible todos, Dios. Podemos conocer su forma de pensar, su forma de actuar, lo que hizo aquí en la tierra y cómo podemos vivir. Gracias porque lo principal es que vino a derramar su sangre para darnos vida eterna a todos nosotros y el acceso está tan fácil como con que nosotros le digamos que nos perdone, que aceptamos su sacrificio y que queremos tener vida eterna. Así de fácil es la salvación, Dios, solamente implica despojarnos de nuestro orgullo. Por favor, bendice a los que están aquí presentes, Dios, llévanos a estar bien este domingo, que podamos disfrutar nuestro día, porque no sabemos lo que venga en los siguientes días. Vamos a estar a gusto. Bendice a los que están conectados, Dios.
Gracias por sus vidas, porque se toman el tiempo de escuchar tu palabra. Bendice a sus seres queridos, todas sus metas, sus objetivos que tengan, tú concédelos, todos sus anhelos de su corazón. Por favor, Dios, tú produce en nosotros tanto el querer como el hacer para tu buena voluntad. Llévanos a dar prioridad a lo espiritual, a ser agradecidos, a no olvidarnos de ti, Señor. Sin ti, pues, no somos nadie. Bendice la siguiente semana, que la podamos arrancar bien. Tú soluciona nuestras situaciones que están fuera de nuestras manos y danos dominio propio para hacer lo que a nosotros nos corresponde y dar testimonio de ti, Dios. Todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.